Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Comenzamos una jornada en la escuela. Lo primero que hacemos es formarnos en el patio de la escuela. La seño nos saluda y después oramos. ¿Por quiénes oramos? Oramos por 3 chicos y su familia del turno de la mañana. Oramos por 3 chicos y su familia del turno de la tarde. Y también oramos por un docente. Eso sucede todos los días en la escuela, con los chicos en el patio, y un ratito antes también, familia, estamos orando por la misma lista, los mismos chicos y las mismas familias en el culto de los docentes. Los docentes entramos un ratito antes, hacemos un culto y después venimos y estamos con ellos en la formación. 1, 2 o 3 veces al año estamos orando por ustedes. Y en la familia, por supuesto, no solamente la familia, mamá y papá, está incluido todo, abuelos, tíos, oramos por la familia. Yo hoy a la mañana, así como lo hacemos en la escuela, antes que Mica predique, voy a orar. Así que hoy tengo poquitos alumnos, no es el patio de la escuela, no tenemos los 200 del patio de la escuela. Tenemos poquito y una futura alumna tenemos, porque el año que viene nos va a acompañar. Así que, como decimos en la escuela, juntamos las manos, cerramos los ojitos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este hermoso sábado que nos estás regalando. Señor, hoy en especial estamos orando por estos niños, no solamente por ellos, sino por su familia, Señor. Acompáñalos, protégelos y hoy, más que nunca, Señor, puedan sentir tu presencia, ellos y su familia. También te pedimos por Micaela, muy en especial hoy, para que ella pueda impartir el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Señor, acompáñanos en este culto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. La parte especial va a estar después del sermón de Micaela, porque no es fácil levantar 50 chicos tan temprano. Buenos días. Gracias. Feliz sábado para todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y sobre todo también es un privilegio, ¿no?, tener la Biblia con nosotros para poder hablarnos a nuestro corazón, para escuchar las palabras que Dios tiene para nosotros. Y en el día de hoy, en toda Sudamérica, se celebra el Día de la Educación Adventista. Y en diferentes lugares de Sudamérica, en diferentes iglesias, vamos a estar hablando acerca de la educación y la importancia de la educación adventista. Y para hablar de educación, no podemos hablar de la educación sin hablar del Gran Maestro y de sus enseñanzas. A mí me llama mucho la atención cómo Jesús enseñaba. Si nos ponemos a pensar y ver en los evangelios su forma de predicar, su forma de enseñar, iba desde lo conocido hasta lo desconocido, de lo simple hasta quizás lo más profundo, lo más complejo. Y veía las cosas que tenía en ese lugar para poder generar enseñanzas y aplicaciones a su vida diaria. Si estuviera acá, quizás diría, como esa luz, podemos ser la luz del mundo. O quizás agarraría una de estas flores y diría, ni Salomón se vistió como una de estas hermosas flores, que de paso agradecemos por las flores de acá del templo. Su forma de enseñar era impresionante. Y desde que somos niños aprendemos diferentes parábolas de Jesús.
Una de ellas es la que vamos a meditar en esta mañana. Y la Biblia en sí y las enseñanzas de él son como una caja llena de cintas. Una cinta de color roja atada a una cinta de color azul, otra cinta de color azul atada a una verde. Y cuando vamos aprendiendo las enseñanzas de Jesús, cada vez que la abrimos, en los mismos textos sacamos, sale verde, sale rojo, sale azul, sale verde, y siempre tenemos enseñanzas diferentes. Y hoy vamos a ver una de esas enseñanzas diferentes de la parábola del buen samaritano. Si buscamos Lucas 10, 25 al 27, que recién Maxi leyó, podemos ver una situación en la cual un intérprete de la ley, un experto en la ley, que Elena White dice que hace tiempo que estaba estudiando acerca de este tema, viene Jesús con una pregunta. Y puede ser tu pregunta también. Lucas 10, 25 al 27. Dice, Lucas 10, 25 al 27. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ya vemos en el versículo 26 que está escrito, y en la pregunta, en realidad, perdón, en el versículo 25, haciendo qué cosa haré, qué cosa heredaré la vida eterna. Era una pregunta acerca de una acción. ¿Qué es lo que puedo hacer para heredar la vida eterna? Y ya estudiando nuestra lección de escuela sabática, hablamos acerca de la justificación por las obras, ¿no? Y justificación por la fe. Y él estaba buscando hacer algo. Y a veces es más fácil hacer algo que ser alguien. A veces es más fácil aparentar ser algo que realmente en nuestro corazón ser ese alguien que Dios quiere que seamos. El versículo 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Elena White también dice que queriendo justificarse a apariencia de los ojos de los demás. Y si nos ponemos a pensar un poco, acá también hay niños, ¿cómo se defienden los animales? Una tortuga, ¿qué defensas tiene? Su caparazón. Un caracol, su caparazón. Un conejo, la madriguera, quizás la rapidez también. Los felinos tienen sus garras, tienen sus colmillos algunos, ¿no? Las ranas a veces tienen veneno en la piel y se defienden. Todos los animales tienen diferentes defensas. Y es curioso también, cuando estaba viendo acerca de este tema, es curioso que uno de los animales que no tiene ninguna defensa es el cordero. No tiene defensas. Si nosotros vemos, no tiene colmillos, no corre muy rápido, y ese cordero no tiene defensas. Pero acá el escriba de la ley se sintió atacado. Y al sentirse atacado quiso mostrar una defensa y quiso justificarse. Y preguntó: ¿quién es mi prójimo? Queriendo desviar la atención de lo que él tenía que reconocer. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabía que había dado una respuesta y él no estaba cumpliendo con esa respuesta. No hacía lo que sus palabras decían que debía hacer. Y no queriendo arrepentirse, quiso justificarse. Hoy vamos a ver 3 enseñanzas acerca de esta parábola. Y vamos a entender que nada está oculto ante los ojos de Dios, porque Él ve tu corazón y quiere salvarte. La primera enseñanza es que las excusas no sirven. Él quiso justificarse de su pecado. Quiso racionalizar quizás su pecado, encontrar razones por las cuales lo estaba haciendo. Y eso nos puede pasar a nosotros también.
saber que estamos haciendo algo que está mal, saber que Dios no lo aprueba, saber que nos hace mal a nosotros y le hace mal a otras personas. Y aún así buscamos razones para decir, no, es que lo tenía que hacer, no, es que no podía no hacerlo, es que en realidad Dios me va a perdonar. Y buscamos excusas, buscamos justificarnos. E incluso puede pasar que seas un experto en la ley, un intérprete de la ley, doctor en la ley, y tus palabras no estén acorde a la vida que decís profesar. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Elena de White, en el Cielo de todas las gentes, dice: el legalista se reconoció transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadas de Cristo, se vio culpable. No practicaba la justicia de la ley que pretendía conocer. No había manifestado amor hacia su prójimo. Necesitaba arrepentirse, pero en vez de hacer esto, trató de justificarse. ¿Cuántas veces somos como este escriba? Sabemos lo que está mal, pero intentamos justificarnos. Y puede ser que esta mañana Dios te esté hablando a tu mente ahora, a través de su Espíritu Santo, diciéndote eso que está mal, ese pecado, eso que tenés que cambiar, que no te hace bien, y que hace rato lo seguís teniendo ahí, y nunca te arrepentís, nunca le pedís a Dios perdón, nunca le dejás que Él actúe en tu corazón. Si tenés algo en tu mente ahora, es porque el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que tenés que reconocer tu condición y pedir perdón al Señor, que Él quiere perdonarte. La segunda enseñanza que podemos ver de esta historia es que Dios nos ama tanto que busca colocarnos en la situación donde podamos ayudar o donde podamos actuar. Seguimos en el capítulo 10, pero ahora seguimos con la historia, del versículo 30 al 32. Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Esta es una historia que no era una ilustración inventada, era algo que recientemente había pasado en ese tiempo. Era un acontecimiento, un robo, una situación que el pueblo que estaba escuchando sabía qué es lo que había pasado. Es como si fuera que Jesús trajo a la memoria un incidente que salió en el diario, por decirlo así. Es algo que todos conocían, que algo realmente había pasado. Y primero vemos a este sacerdote. Elena de White dice que solamente lo miró. Solo echó una mirada y siguió de largo, nada más. El versículo 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Y Elena White también comenta, el espíritu de profecía, que este levita lo miró, se detuvo, se quedó pensando y siguió de largo. Dicen: estaba convencido de lo que debía hacer, pero no era un deber agradable. Deseaba no haber venido por ese camino, para no haber necesitado ver al herido. Se persuadió de que el caso no le concernía. Este hombre que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó, había un desierto, el desierto de Judea. Y en este desierto estaba infestado de ladrones, había muchísimos ladrones. Y era común que hubiera robos. Pero también se comenta que el sacerdote y el levita que vieron a esta persona tirada, pensaron que podría llegar a ser un samaritano también y no quisieron tocarlo. En cambio, el samaritano no le importó pensar que esta persona que estaba tirada podría llegar a ser un judío, un samaritano, solo sabía que era una persona que necesitaba de su ayuda. La providencia llevó al sacerdote y al levita por ese camino. Lo llevó por el camino en donde sí o sí tenían que pasar por enfrente
de donde estaba esta persona herida. Hace aproximadamente 2 años estuve en las Islas Canarias colportando. Y el colportaje es la acción misionera de entregar, vender libros que son acerca de salud y también acerca del espíritu profecía y espirituales. Y ya eran cerca de las 9:30 de la noche, cuando seguía colportando, ya era de noche, y era un edificio alto. Bueno, subí hasta arriba, empecé a tocar puertas, tocaba, nadie me atendía, tocaba, nadie me atendía, tocaba, nadie, hasta que otra vez volví hacia abajo y toqué una puerta y me atendió un hombre. Y en este lugar, durante la campaña en sí, cerca de quizás el 40% o 30% de las veces había entrado en las casas. Todo el otro porcentaje habían sido presentaciones en las puertas de las casas. O sea, imagínense cómo era la población, ¿no? Y me atendió un señor. Y bueno, hago el saludo, le digo que yo estaba haciendo una campaña de salud y que estaba hablando acerca de prevención de enfermedades y quería hablar con él. Y él medio enojado me dijo, no, gracias, no quiero. Y quiso cerrar la puerta. Y yo digo, no, pero espere, es acerca de prevención de enfermedades de la salud, es algo que va a ser bueno para usted, es algo que es bien interesante. Y me dice, no quiero. La verdad, no me insistas más porque no estoy interesado. Y un colportor sabe que esta expresión, no estoy interesado, es quizás más difícil de rebatir que muchas otras. Entonces, en ese momento dije, ¿qué hago? Si ya son cerca de las 9:30 de la noche, no voy a entrar a otra casa más, tiene que ser esta casa o esta casa. Y yo creo que Dios me puso la pregunta en mi mente y le pregunté, ¿y qué le interesa a usted? Y él se quedó como sorprendido y me dijo, ¿sabes lo que me interesa? A mí me interesa aprender hebreo. Y, sí, qué interesante, yo hice 2 cursos de hebreo. Le digo, ¿sí? Me dice, y no me creía. Entonces, mira, sacó de adentro de su casa un libro que estaba estudiando acerca de hebreo. Me dijo, mira, yo tengo parientes que eran judíos y me interesa mucho acerca de este tema. Y entusiasmado me mostraba, ¿no? Me decía, no, porque yo aprendí acerca de este lugar de Qumran y no sé qué, y me hablaba acerca de las palabras, y yo empezaba a hablarle, darle un poco más de charla, y como se vio que estaba interesada, dijo, sí, mira, te muestro, mira mi biblioteca. Me hizo pasar a su biblioteca, tenía en la biblioteca un montón de libros de arqueología, muchos libros de hebreo, para aprender hebreo, y me mostró un cuadernillo que tenía que él, autodidacta, había escrito ejercicios, traducciones, había hecho tantas cosas que parecía que era una clase de hebreo acá en la Facultad de Teología. Y empezó entusiasmado a contarme. Y después me contó de arqueología, me contó acerca de los judíos, y después me contó acerca de los cristianos, y empezamos a entrelazar la conversación hasta que saqué el conflicto de los siglos, le interesó muchísimo, y me pidió que quería más información acerca de eso, y ahí saqué los otros libros que eran de salud y de psicología, y le encantó muchísimo más, y terminó quedándose con toda la colección y quedándose con ese libro que era El conflicto de los siglos. Y salí de esa casa cerca de las 10 de la noche, caminando hacia mi casa, y pensaba, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera cursado esas materias? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en la facultad estos últimos años y no hubiera estudiado las cátedras de allá del profesor Boscam y Ionescu? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aceptado ir a este viaje que parecía tan loco de colportar en esta isla? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera vuelto antes a mi casa? Y me sorprendió tanto y me sigue sorprendiendo cómo Dios utiliza las situaciones, cómo Dios nos utiliza en la situación en donde estamos. Por su providencia estás en donde estás. Por su providencia tenés la familia que tenés y estás en ese vecindario, tenés esos vecinos, tenés esa familia, tenés esta iglesia, estás en el lugar donde estás trabajando y no es casualidad que tengas esos compañeros de trabajo, no es casualidad que estés con esas personas que conoces en tu vecindario o que estés pasando por esa situación
tan difícil que te tiene doliendo el corazón. No es casualidad. Dios nos ama tanto que busca colocarnos en situaciones donde podamos actuar, en situaciones donde podamos ayudar. Y si no podía ser otra persona en esa situación, tenía que ser yo en esa situación. ¿Y qué pasaría si no hubiera actuado? Hay situaciones en las que estás vos, que no puede actuar otra persona, no puede ir otra persona, no puede hacer como el levita que dijo, no es mi caso, otra persona lo va a hacer. Lo miró, se detuvo y dijo, esto es desagradable, otra persona lo va a hacer. Mejor, yo sigo con lo mío. La primera enseñanza entonces es que las excusas no sirven. La segunda enseñanza es que Dios te ama tanto que busca colocarte en la situación donde puedas ayudar o puedas actuar. De paso quiero agradecer a las personas que todas las semanas están ayudando a Marta también al proyecto solidario de la escuela, donde todas las semanas se entregan bolsones de alimentos a las familias que tienen necesidad de estos recursos, ¿verdad? Así que agradecemos también a estas familias que están ayudando. La enseñanza número 3 es que Jesús quiere actuar por medio de nosotros. Y lo vemos del versículo 33 al 35. Volvemos a Lucas 10, del 33 al 35. Entonces pasó un sacerdote, pasó un levita, y ahora vemos el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te pagaré. Te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Y el 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El sacerdote y el levita no tocaron a esta persona porque pensaron que podía llegar a ser samaritano. Pero el buen samaritano no le importó de qué origen tenía, si era judío o si era samaritano. Él se dio cuenta que era una persona que necesitaba ayuda y decidió ayudarlo. Dice que tomó aceite y vino, que era su provisión personal porque estaba de viaje, y lo curó. El espíritu de profecía también dice que lo levantó, lo llevó en su cabalgadura lentamente para no lastimar sus heridas cuando lo iba moviendo. También dice que cuando lo llevó al mesón, lo estuvo vigilando toda la noche y quizás hasta ni siquiera durmió porque estuvo vigilándolo para que estuviera bien. Y al día siguiente, cuando vio que ya estaba recuperado, pagó por él y dejó pagado por las dudas de más. No sé si se dieron cuenta, pero las características de este buen samaritano hasta pareciera que son Jesús tratándonos a nosotros, dándonos de su provisión personal para curar nuestras heridas, llevándonos lentamente por el camino del cristiano para no lastimarnos, vigilándonos toda la noche hasta sin dormir para cuidar de que estemos bien y pagando por nosotros con su vida y dando provisión incluso más de lo que nosotros deberíamos valer. En esta historia, el buen samaritano era Jesús actuando por medio de ese buen samaritano. Hasta pareciera que el buen samaritano y Jesús parecieran que son la misma persona. Es porque Jesús está actuando a través de ese buen samaritano. Y en nuestra vida diaria, hoy, en esta iglesia, Jesús quiere actuar por cada uno de nosotros. Quiere actuar a través de nosotros. Pero eso solamente va a pasar si nosotros nos reconocemos nuestra condición, nos arrepentimos, le pedimos a Dios que actúe y Él simplemente va a actuar.
Jesús veía el corazón. Conocía que ese escriba, ese intérprete de la ley, ese doctor de la ley, realmente era una pregunta que tenía hace tiempo acerca de qué hacer para heredar la vida eterna. Conocía su corazón y quería salvarlo. Jesús conoce tu corazón y quiere salvarte también. Si cada día nos ponemos, no sé cuántos usan anteojos acá. Si pueden levantar sus anteojos, o quizás no pueden levantar los anteojos, no se lo quieren sacar. Pero yo hace años que estoy usando anteojos. Y sin los anteojos quizás hasta no puedo reconocer a mi familia, más o menos, porque los necesito todo el tiempo. Y cuando no los tengo me duele la vista. Para poder ver el corazón como veía Jesús, también necesitamos tener anteojos, pero los anteojos de Jesús. Los anteojos que no ven las apariencias, que no ven las palabras que uno podría decir, que no ven el origen, si es judío, si es samaritano, si es experto en la ley. Lo único que ven es una persona necesitada y ven el corazón. Y para poder ver como Jesús veía, necesitamos todos los días ponernos esos anteojos. Todos los días ponernos los anteojos de Jesús para ver las cosas espiritualmente como Él las ve. Incluso si nos ponemos a pensar, las cosas que no vemos son más reales que las cosas que vemos. Oímos que nada está oculto ante los ojos de Dios y que Él ve nuestro corazón y que Él desea salvarnos. Que no hay excusas para Él y que las excusas no sirven. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Aunque querramos desviar la atención de lo que sabemos que está mal, nosotros, en nuestro corazón, sabemos lo que es lo que está mal. Y solo tenemos que reconocer nuestra condición. También que estamos en la situación que estamos, porque Dios quiere que estemos ahí. Y por amor nos deja estar en esa situación, con esa familia, con esos vecinos, con esta iglesia, porque quiere que actuemos, quiere que ayudemos, quiere que lo dejamos vivir en nuestra vida. Y la tercera enseñanza de esta historia es que Jesús quiere vivir a través de nosotros. Gálatas 2:20 lo declara muy bien. Si buscamos Gálatas 2:20, dice que, si alguien lo quiere leer, el versículo, ¿algún voluntario? Sí. Gracias. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es mi justificación propia, ya no es qué es lo que debo hacer, ya no son las palabras que yo pueda decir, ya no es si soy experto en la ley o no soy experto en la ley. Es lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Es nuestro reconocimiento, nuestra necesidad de Él y dejarlo que Él actúe en nuestra vida. Es el amor que le tenemos a Él y el amor que le tenemos a las demás personas. Esa es la verdadera motivación. La motivación quizás, como leía en un libro, no sea la corona que lleguemos a ganar, sino que sea la cruz del amor de Cristo lo que nos motive a llegar al cielo y querer verlo. Si en esta mañana quizás te sentís como el sacerdote o quizás como el levita, te invito a que te reconozcas tu condición, reconozcamos nuestra condición y nos demos cuenta de que en realidad necesitamos las curaciones de Jesús. En realidad necesitamos que Él sane nuestras heridas, que nos lleve al mesón, que nos cuide toda la noche y que pague por nosotros. Si esa es tu decisión, si decidís en tu corazón aceptar a Cristo, que viva en tu vida y decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí,
te invito a que se lo digas y se lo digas en esta oración que voy a realizar ahora. Padre, estás en el cielo, muchas gracias por la bendición de contar con el Evangelio. Muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estar en esta iglesia, de un día haberte conocido y de escuchar las buenas nuevas que tenés para nosotros. Señor, queremos pedirte perdón por las veces que estuvimos en situaciones en donde podíamos ayudar. Queremos pedirte perdón por todo lo que esperás de nosotros, Señor, y te fallamos. Queremos pedirte perdón por los pecados, por las cosas que sabemos que están mal y aún así las seguimos realizando. Queremos agradecerte por ese perdón que sabemos que nos estás dando, Señor. Pedimos que consueles nuestro corazón, que cures nuestras heridas y que vivas en nosotros para que también podamos ayudar a otras personas a curar sus heridas también. Gracias porque estás con nosotros y gracias porque sos nuestro gran maestro. Te pedimos todo esto no porque lo merezcamos nosotros, sino solamente por la sangre de Jesús. Amén.